Computadora, ahí está. Bueno, gracias por conectarse. A quienes se conectan por primera vez, les comento que nuestra asociación, Foro de Mujeres del Mercosur, como lo dice su palabra, es una asociación civil de carácter regional, es decir, trabajamos en los 4 países del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Nosotros cumplimos este año 25 años de existencia. Nuestra asociación fue creada el 9 de noviembre de 1995 al finalizar un seminario internacional que se hizo en ese entonces en Buenos Aires, promovido por el gobierno de Argentina, en la cual se trataba sobre liderazgo de la mujer, y asistieron mujeres líderes de los 4 países del Mercosur. Al finalizar el mismo, decidieron pensar nuestras sociedades con una perspectiva de género en el marco de una integración regional, y ahí surge entonces el acta fundacional de nuestra asociación. Nuestra misión es promover la acción consecuente desplegada por mujeres representativas de los sectores político, empresarial, sindical, del campo de la educación y de la cultura de los Estados parte, con una perspectiva de género, buscando instalar desde la visión de la mujer la discusión, la participación y el aporte de todos los sectores en base a nuestra presencia en el Mercosur. Somos una organización multipartidaria e interdisciplinaria que trabajamos por el desarrollo de nuestros pueblos, la consolidación de la democracia y la integración regional. Nos cabe el orgullo de decir que a instancias de nuestra asociación, en el año 1998, los gobiernos de los 4 países del Mercosur crearon la Reunión Especializada de la Mujer. Esa REM, que hoy desde el año 2011 se llama Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, justamente cada 6 meses, con motivo de los cambios de la presidencia pro tempore, se reúne, y somos la única asociación que, por supuesto, como no somos gubernamentales, representamos y somos invitadas por la sociedad civil. Justamente en la última que se hizo en Uruguay, también virtual, reconocieron y justamente nos saludaron las ministras de los 4 países por nuestra trayectoria. Bueno, desde que comenzó la pandemia hemos realizado charlas virtuales en las cuales tratamos los temas que tanto nos preocupan. Uno de ellos es el de la violencia de género. Hemos tenido en un principio, por ejemplo, a la doctora Genoveva Cardinali, que es fiscal de género del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio Público Fiscal. Hemos tenido la visión también en cuanto a lo nacional. Hemos tenido a la doctora Analía Monferrer, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros la contrapartida, vamos a decir, de la Fiscalía. Tenemos a la Defensoría y tenemos al doctor, espere que se los digo, al doctor Cristian Federico Brandoni. Cristian, espere que va a ser así, es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires en el año 1998, con 23 años en el Poder Judicial en distintas funciones del fuero penal. Ha sido por 6 años secretario de la Fiscalía Criminal en San Isidro, provincia de Buenos Aires, abocado especialmente a la investigación de denuncias por apremios ilegales y torturas, y por el término de 3 años. De 2005 a 2013 fue designado por concurso como secretario de Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas, y actualmente es defensor oficial del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por concurso público, con competencia especial no exclusiva en penal juvenil, y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es profesor de la materia Elementos de Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, y entre los años 2012 y 2014 fue director de la revista Justicia Porteña de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma. Es especialista en investigación científica del delito, título otorgado en el año 2000 por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Ha participado como relator, ponente y expositor en diversas jornadas y encuentros relativos a su especialización. Con ustedes, entonces, muchísimas gracias. Los dejamos con el doctor Cristian Brandoni. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy generosa en tus palabras, y la verdad que quedó medio desactualizado ese currículum. Ya llevo 27 años en tribunales. Parece toda una vida. La verdad que empezó a los 19 años trabajando como meritorio, que eran pasantes gratuitos, muchos de los cuales los que hoy estamos en el Poder Judicial, empezamos trabajando como meritorios. Yo empecé a los 19 años en el juzgado correccional número 7 en la ciudad de Buenos Aires, y a poco de andar, por supuesto uno empezaba a aprender a tener la mesa de entradas, a aprender a dónde se ponían los cargos, cómo se agregaban los papeles, hasta que un día, después de 2, 3, 4 o 5 meses de trabajar, te asignaban tu primer causa, ¿no? Era todo un desafío para un chico joven que era estudiante de Derecho, que trabajaba gratis, y que para mí trabajar en el Poder Judicial era una gloria absoluta. O sea, siempre soñé con trabajar ahí y lo había logrado, y para mí leer una causa, tener una causa a cargo, era lo más importante que me podía pasar en la vida. Un día me pasó eso, un día el secretario me asigna una causa, y la causa era de violencia de género, era una causa de lesiones y amenazas. Entonces, por supuesto, la leí entera, ¿no? Yo primero tenía que cumplir con mi función, que era atender la mesa de entradas, agregar papeles, sacar fotocopias, y una vez que terminaba mi jornada laboral, me podía dedicar a trabajar en mi causa, mi única causa. Me la leí toda, por supuesto en 10 minutos, la leí entera, estaba completamente ilusionado, y cada uno de los méritos teníamos un viejo funcionario que estaba a cargo nuestro, ¿no? Que decía, bueno, vos preguntale a fulano. Y a mí me tocaba Jorge, que era un viejo prosecretario, un hombre que tenía 50 años de tribunales, que no era ni siquiera abogado, pero sabía más que muchísimos abogados, era un tipo que le sobraba falto. Entonces yo voy contento, le cuento que tengo mi causa, y le digo, bueno, Jorge, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, archivala. ¿Cómo archivala? Sí, archivala. Pero ¿cómo le voy a archivar si este hombre le pegó a la mujer, la lastimó, la mujer fue al médico, tenía un ojo morado, le hizo un corte en la mejilla, le dijo que le iba a matar? ¿Y dónde fue el hecho? Adentro en la casa, vive en un departamento, fue dentro del departamento. Bueno, ¿y tenés algún testigo? Y le digo, no hay ningún testigo, es la denuncia de ella. Me dijo, bueno, archivala. Le digo, Jorge, ¿pero cómo le voy a archivar? ¿Le pegó a la señora? Me dijo, bueno, haz lo que quieras. Listo. Le digo, bueno, ¿puedo hacer alguna medida de prueba? Sí, bueno, haz lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Aprende algo, me dijo. Mi primer causa. Con las denuncias de las mujeres, siempre son verdad las denuncias, pero no tenés prueba. Y cuando lográs tener prueba, pasan 2 o 3 meses y vas a ver que el tipo la agarra, le pega un revolcón por ahí y viene amiguita de vuelta con el tipo y quiere que la causa quede sin efecto. Yo no podía entender lo que él me decía. Entonces, como era mi primer causa, mi única causa, yo le puse toda la energía del mundo. Entonces, cité a todos los vecinos del edificio, al encargado del edificio, mandé a la policía al lugar, que no habrán podido creer la locura que hice yo. Mandé a la policía al lugar, identificamos al portero, identificamos a la mayoría de los propietarios y los traje al juzgado a tomar la declaración testimonial. Yo, sin entender mucho, lo que había hecho era una prueba de contexto. Entonces empecé a preguntarle a los vecinos si habían escuchado, si escucharon gritos, si escucharon golpes, si era habitual escuchar, y todos más o menos coincidieron en que era una pareja conflictiva y que era común escuchar gritos. Entonces yo empecé a avanzar en la causa con un entusiasmo enorme. Pedí la historia clínica, mandé la causa al cuerpo médico forense para acreditar las lesiones, la chica se había atendido en un hospital y todo. Y llevaba 3 o 4 meses trabajando muy ansioso y muy contento en mi causa, hasta que un día me dicen, vino fulana de tal a verte, que era la denunciante. Salgo a la mesa de entradas y, por sorpresa, venía tomada la mano del señor y me dijo, ¿cómo te va?
Mira, quiero que dejar sin efecto la denuncia. A mí me pegó la pera contra el escritorio, ¿no? Casi me agarra un infarto. O sea, lo sentí como una traición absoluta de parte de esa chica, a la cual yo había cargado sobre mis espaldas, yo me había hecho responsable de su seguridad, de su integridad, me había generado noches pensando cómo podía ser, si estaría bien, si estaría mal, y venía así, tomado de la mano del agresor, de ese tipo violento que había descrito en las declaraciones testimoniales que yo había tomado y que le había hecho cosas terribles, para decirme que estaba todo bien y que quería archivar la causa. Fue una desazón absoluta, ustedes se lo podrán imaginar. Por supuesto que eso, todavía en esa época no se hablaba de círculo de violencia, estamos hablando del año 93, ¿no? Piense que Walker, que fue una antropóloga que fue la que establece el concepto de círculo de violencia, o de estadios de violencia, recién en el año 79 en Estados Unidos lo desarrolla este concepto, y si bien algo se hablaba en tribunales en los 90, ahí recién empezaba a sonar un poco, ¿no?, de las distintas fases, pero no podíamos tener en claro, no teníamos bien en claro cuál era el funcionamiento de estos casos. Y así fue mi primera causa, que por supuesto ese día la tuve que archivar, en contra de mi voluntad, y con una desazón enorme y, por supuesto, bancando la mirada de mi mentor, que me dijo, viste, yo te dije, pibe, que estaba laburando al pedo. Siempre hacen lo mismo, ¿sí? Y era verdad que un poco pasaba eso. Afortunadamente, el Poder Judicial, el paradigma normativo, fue evolucionando y a partir de los siguientes años, ya en la década del 2000, empezó a tenerse un poco de violencia y en algún punto a empezar a dejar de lado la posición de la denunciante, ¿no? O sea, empezar a ver que podía haber algo más allá de lo que la señora, la víctima, quería. Por supuesto, a partir de la firma de tratados internacionales, de la CEDAW, del año 94, de la Convención de Belén do Pará, donde los estados se comprometen, bueno, ahí se genera todo un bloque constitucional, asistido por el artículo 75 y 122 de la Constitución, en el cual se establece la incorporación de las normas convencionales al rango constitucional. Ahí, bueno, y las leyes consecuentes que salen, como la 26485, la ley para prevenir la violencia contra la mujer, se empiezan a establecer estos paradigmas donde se empieza a buscar una mirada un poco más allá de la voluntad exclusiva de la víctima. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que yo veo que viene pasando en los últimos tiempos, en los últimos 4 o 5 años? Que la justicia hoy, y lo digo desde el punto de vista de la defensa, pero también buscando tener una hipótesis lo más objetiva que puedo, la justicia hoy volvió a ser machista y patriarcal. ¿Y desde qué punto lo digo esto? En que antes las denuncias de las mujeres se invisibilizaban porque ellas después desistían, en la gran mayoría, o porque eran delitos de alcoba, ¿no? Lo que se decían delitos de alcoba. Eran delitos que habían ocurrido dentro de un ámbito de intimidad, a partir de lo cual era muy difícil conseguir pruebas objetivas, pruebas al margen del conflicto de la pareja, por lo tanto entendía que no había elementos de prueba más que los dichos contrapuestos, los dichos de la mujer que decía mi marido me golpeó, y los dichos del marido decían yo nunca la toqué, y frente a eso, por más que tengamos una lesión acreditada, no era suficiente para romper la presunción de inocencia la cual goza cualquier imputado, por lo tanto eran causas que marchaban directo al archivo. Y el camino del archivo podía, después de una enorme acumulación de causas, romperse utilizando como contexto decir, bueno, a ver, esta mujer hizo 14 denuncias, de las 14 denuncias tenemos 13 o 12 denuncias con lesiones constatadas, evidentemente algo está pasando, ¿no? Entonces ahí se empezó a atender un poco más la problemática. Pero hoy el paradigma actual mutó, entonces estamos con un enorme nivel de alarma con respecto a la violencia de género, y lo que yo noto es como que el Estado es torpe
en la aplicación de las herramientas que la ley le otorga. Es torpe en cuanto a que no hace un análisis consciente de cada uno de los casos, sino que manda una quimioterapia fortísima en cada caso igual. No hay un análisis caso a caso, sino que lo que está buscando el sistema judicial es protegerse a sí mismo. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Porque no es que los jueces aplican una medida cautelar para asegurar la integridad física de la víctima. Aplica una medida cautelar para asegurarse su propia integridad laboral. Lo que el juez hace cuando saca una medida cautelar es asegurarse su trabajo. Decir, si el tipo la mata, no fue culpa mía. ¿Por qué? Porque yo ya le metí una medida cautelar. Y si nosotros lo analizamos, una exclusión del hogar de un hombre violento no le da ningún nivel de protección a la víctima. La realidad es que es una ficción en la cual todos reposamos con cierto nivel de tranquilidad diciendo, no, hay una medida cautelar. ¿Y cuál es la medida cautelar? Lo notifica el señor que no puede acercarse al domicilio de ella, que no puede contactarla por teléfono, que no puede mandarle mensaje de texto. ¿Y eso es una protección real? O sea, si va el hombre a la casa de la mujer, la encuentra, ahí sí, puede ir y sí. Por supuesto que no podemos ponerle un policía en la puerta de cada mujer que denuncia violencia de género, porque no se alcanzaría el personal policial de todo el país, porque hay miles de denuncias de esto, miles. Entonces, ¿qué pasa? El juez hace una ficción. El juez civil, una mujer hoy en Capital Federal va a hacer una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, le reciben la denuncia ahí, hace un relato. Usted sé que ha hecho una charla a una profesional de la OBD, así que no voy a profundizar en esto, pero ella hace un relato, cuenta más o menos cómo fue el hecho. Ese relato está asistido por un abogado o una abogada y por una psicóloga o un asistente social, pueden ser 2 o 3 personas. En el mismo relato se toma la denuncia y se hace un informe de riesgo, una evaluación de riesgo, y a partir de la evaluación de riesgo es que el juez civil, que está de turno, hace una medida cautelar. De acuerdo al riesgo que existe en el caso, puede ser un riesgo bajo, medio, alto o muy alto. De acuerdo al riesgo, hace una medida cautelar que puede ser por 90 días, renovable en el futuro, manda fotocopias del AJS al fuero que corresponde, si surge del relato que hay un hecho de relevancia penal, para que lo investigue el fiscal y se saca el problema de encima. Eso es la actuación que hace el fuero civil. Y la actuación que hace el fuero civil es absolutamente insuficiente, porque tiene una ley que le da marco a la actuación civil, que es la ley 26.485, donde tiene el juez que interviene, que puede ser el civil, el penal, cualquiera, que esté de turno, porque se le da un trámite urgente a la denuncia de género. El juez tiene un enorme paradigma de alternativas, de medidas cautelares que puede imponer, desde, por supuesto, excluirlo del hogar, prohibir del contacto, lo puede excluir del hogar al señor sin importar si es el dueño del departamento, si no es el dueño, si hay hijos, si no hay hijos. Es automático eso, lo excluyen del hogar. Supuestamente el artículo 28 de la ley obliga al juez a hacer la medida cautelar dentro de las 24 horas de la denuncia, y dentro de las 48 horas de hacer la medida cautelar, el juez civil tiene la obligación de hacer una audiencia bajo pena de nulidad. Una audiencia con las 2 partes, o sea, tiene que citar a la denunciante y tiene que citar al denunciado. Esa audiencia no existe, nunca se hace, nunca vi en ninguna causa que la hayan hecho. ¿Por qué? Porque a los jueces no les importa hacer la audiencia, porque el juez ya cumplió con lo que entiende que es la medida urgente, que es excluir del hogar al sujeto, echarlo de la casa y con eso brindar una cierta seguridad ficticia a la denunciante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el juez no hace con esto? Y hasta ahora estoy haciendo un análisis objetivo, digamos, sin ponerme del lado de la defensa. No, ese es el relato de la realidad. Y este relato de la realidad deja varias cosas pendientes. Una de las cosas más graves que hace es que si el sujeto es una persona violenta, peligrosa, un tipo que podría ser capaz de
de aumentar el nivel de violencia en contra de la denunciante, ese nivel de violencia podría exacerbarse a partir de la denuncia y la posterior exclusión del hogar que al tipo le hacen, podríamos entender que el sujeto se transforma en un riesgo mayor para la víctima. Porque si el tipo es violento, es malo, es agresivo, si viene la policía y lo saca en 5 minutos de la casa con un bolso, y es un tipo violento y agresivo, a lo mejor al otro día vuelve y puede hacer algo peor, puede haber una escalada de violencia. Entonces, lo que correspondería como Estado es hacer un abordaje más inteligente del caso. Si realmente el sujeto podría ser peligroso, si le damos fe a la denuncia de la víctima, deberíamos hacer alguna medida de cuidado, de protección, de contención para el señor. Porque al señor lo estamos sacando de su casa, le estamos quitando la posibilidad de estar con su esposa, supongamos que la esposa no quiere, pero él está perdiendo la posibilidad de estar con su esposa, está perdiendo la tenencia y las visitas con sus hijos, pierde absolutamente el contacto con sus hijos. O sea, yo tengo tipos que hace 1 año que no ven a los hijos. 1 año. Y en la denuncia que le han hecho, no hay nada que involucre o damnifique a los niños. Sin embargo, sale como medio automático, o porque como no la puede ver a ella y no hay terceras personas involucradas que puedan hacerse cargo de restablecer el vínculo con los niños, no se puede hacer. Entonces, un tipo se encuentra que de un momento a otro lo echan de la casa, se queda sin ver a su mujer, se queda sin ahorros, pierde el derecho a la propiedad, a lo mejor el departamento es de él, es propio, lo heredó de los padres, y se encuentra viviendo en una pensión de buenas a primeras, y si el tipo realmente es una persona violenta, agresiva, nosotros no le dimos ningún nivel de contención, y esto también afecta a las víctimas. Y esto se da porque no hay un abordaje integral ni inteligente de parte del Estado. Los operadores buscan cuidarse a sí mismos, no buscan proteger realmente a la víctima. Porque si buscasen proteger a la víctima, tendrán que hacer un análisis sobre la persona, tendrán que citarlo al tipo a una audiencia y decirle, venga, señor, tome asiento, yo soy el juez civil, acá hay una denuncia que están diciendo que usted hizo tal cosa, tal otra, ¿tiene algo para decir al respecto? Sí, mire, yo me quiero defender. Mi esposa es paciente psiquiátrica, está declarada insana, y hay un médico, mire, que es fulano de tal, que me acompañó, que la tiene hace 10 años, ella tiene un problema, es bipolar. Por ejemplo, podría pasar. Yo tuve una causa de una mujer que hace una denuncia por violencia de género contra su pareja. La hace el 28 de diciembre en la OBD. Entonces, automáticamente sale la exclusión del hogar a la pareja, viene fin de año, feriados, empieza la feria judicial, 7, 8 de enero, aparece un hermano del denunciado en la fiscalía y hace una denuncia de usurpación. Una denuncia de usurpación. ¿Cómo una denuncia de usurpación? Se hace una denuncia de usurpación contra la denunciante, la pareja del hermano. La pareja del hermano que había hecho una denuncia en la OBD, a partir de lo cual lo habían excluido al hombre de la casa y se había quedado a vivir ahí. Y el muchacho se presenta y dice, bueno, mi hermano, que ha sido denunciado por violencia de género, es un hombre que tiene 60 años, es una persona discapacitada mental, yo soy curador de él, y una señora se presentó en la OBD, una señora que lo conoció en una iglesia donde mi hermano va a pasar las tardes, y la señora se presentó y dijo que había sido la pareja, que había sido golpeada, amenazada, y entonces lo excluyeron del hogar. Ella no es la pareja, nunca vivió con él, nunca vivió en ese domicilio, y mi hermano ahora está en la calle, está viviendo conmigo, y esta mujer está en la casa. Entonces la denunciaron por usurpación, y el medio comisivo había sido a través de una denuncia de violencia de género. Esto, por supuesto, bueno, dio la casualidad que el fiscal había intervenido contra esa mujer por una usurpación anterior, se acordó del caso, bueno, después la terminaron excluyendo del hogar a la señora, le hicieron un lanzamiento y se fue. Pero esto nos deja ver cómo el sistema civil funciona en automático. Entonces cualquier mujer va, hace una denuncia ahí y no hay mucho más trámite, porque en definitiva no les interesa un abordaje inteligente. Y acá es donde nosotros debemos discutir y tenemos que empezar a pensar
¿Qué es lo que buscamos del sistema de protección de derechos de las mujeres? Porque todos estamos de acuerdo en que las mujeres han sido vulneradas en sus derechos, en su libertad, en su derecho a tener una vida en paz, libre de violencia durante un montón de años, durante miles de años probablemente. Pero ¿de qué forma vamos a modificar ese paradigma? Es lo que nos va a llevar a poder hacer un sistema superador de la situación actual y no un sistema cuyo péndulo vaya tan para el lado equivocado que termine volviendo al otro lado, destruyendo en definitiva el sistema de protección de las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar enfrentando, y yo lo veo esto en persona, estamos enfrentando situaciones por ahí de una enorme injusticia en contra de los hombres. Y esto vos lo ves, porque vos tenés tipos que no son escuchados, no hay forma en la cual ellos puedan contar su verdad, y no hay nada que te genere más impotencia que no poder decir tu verdad. Y acá entra el fuero civil, que es donde yo entiendo que se da el mayor problema, porque realmente hay que reconocer que en el fuero penal no abundan las condenas. O sea, los jueces penales siguen teniendo un equilibrio en la aplicación de condenas. No condenan a cualquiera sin pruebas frente a cualquier hecho. La realidad es que yo he ido a juicio en un montón de casos y he me he asistido absuelto en la enorme cantidad de los casos. Porque realmente los jueces son equilibrados a la hora de aplicar sentencias. No condenan a cualquiera. Pero los jueces civiles sí aplican cualquier medida cautelar sin ningún fundamento. Y esto es bastante complejo porque el proceso civil tiene como dos caras. Por un lado, frente a la denuncia de violencia de género radicada por una mujer, hay un proceso que se da de oficio, ¿sí? Hasta la imposición de la medida de coerción, la medida cautelar del juez, es de oficio. O sea, va la señora sola, se presenta a la vez y dice, quiero hacer una denuncia, ¿qué pasó? Bueno, mi marido me golpeó, me amenaza, me pasa esto, cuenta toda la historia, fantástico, le aplica una medida cautelar, bueno, el señor va a estar excluido del hogar por 90 días, puede ser renovable esos 90 días por otros 90 días, no hay ningún inconveniente, si ella quiere votar antipánico, no quiere hacer la denuncia, ahí mismo la ve la psicóloga, la asistente social, ven si necesitan darle un subsidio habitacional, un subsidio económico, lo que sea, la contienen perfectamente a la mujer. Ahora bien, cuando el hombre es notificado de la medida cautelar que pesa sobre su cabeza, automáticamente, ¿cómo se entera? Va a la policía y dice, señor, se tiene que ir. ¿Por qué no? Porque notifíquese, el juez lo echó de la casa 90 días. Bueno, fenómeno. Agarra una valija, se va. Ahora ese señor, al otro día, se presenta en el juzgado para ver por qué lo echaron de la casa, y le dicen, no, bueno, tiene que ir con un abogado particular. Entonces ahí el sistema procesal muta de orden público a una acción privada. Entonces vos tenés un tipo que lo acaban de echar de la casa, que se quedó en la calle, que se quedó con una valija con ropa, que se llevó lo que la señora le dio, porque también dependen de eso. O sea, yo he tenido casos de lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Que no le dieron la ropa, que se le quedaron con todo el sueldo adentro, que se le quedaron con la tarjeta de débito. O sea, en esto no hay límite para que ustedes puedan imaginarse las circunstancias y las distintas situaciones que hay. Y a todas se le aplica el mismo remedio, ¿no? Y eso es el problema. Entonces, el tipo se va, se presenta al otro día y dice, no, tiene que ir con un abogado particular. ¿Y a dónde consigue un abogado particular? Algunos lo tienen, algunos tienen recursos económicos, tienen redes de contención social, familiares, y hay otros que no tienen. Como no tiene la mujer, y por suerte para la mujer que no tiene los medios económicos existe un sistema de oficio, donde está representado por un juez que saca una medida cautelar, el hombre no tiene los mismos elementos. Entonces, ¿a dónde los tenemos que derivar? Al asesoramiento jurídico gratuito de la UBA, que a veces hay cátedras, a veces no hay cátedras, a veces hay cupo, a veces no hay cupo, a veces... Entonces el hombre queda sin representación real en el fuero civil. ¿Qué pasa? Sacan testimonios, viene la causa del fuero penal, y es en el fuero penal donde terminamos asistiendo a la persona, no solo en el fuero penal, sino también buscando algún asesoramiento en el fuero civil, porque ahí es donde también el conflicto está radicado.
Entonces, lo que nosotros también debemos ver es si vamos a poner al sistema penal a resolver cuestiones de familia, o si debemos tener una mirada menos punitivista. Yo creo que la mayoría de los que estamos conversando hoy, podemos coincidir en que las penas de prisión, la cárcel, realmente sirve para muy poco. Yo estoy convencido que el sistema penal lo único que hace es administrar daño, administrar dolor. El fiscal tiene una pretensión punitiva, yo trato de aminorarla o de evitarla, y el juez va a ser en definitiva quien va a decidir cuántos latigazos se merece la persona acusada por la falta que pudo haber cometido. En definitiva, administramos dolor, administramos sufrimiento, la cárcel es un sufrimiento, y hay un montón de gente que se merece estar presa. No hay ninguna duda de eso, hay gente que hace cosas mal y que debe tener un castigo, porque la cárcel en definitiva es un castigo, siempre lo fue y siempre lo va a ser, por lo menos en nuestro país. Y debe haber pocos países en el mundo en el cual la cárcel realmente tenga un efecto resocializador. Hoy es un castigo y en definitiva lo aceptamos como tal. Está bien que la gente vaya presa porque cometió un hecho grave y debe tener un castigo. Ahora, en las cuestiones de género, en las cuestiones de familia, ¿es necesaria realmente una mirada punitivista? ¿Vamos a lograr construir algo en ese entorno desde una mirada punitivista? ¿O realmente lo único que vamos a hacer es administrar mayor perjuicio para esa señora, para los hijos de esa pareja y para, en definitiva, la persona acusada? Y acá es donde a lo mejor entro al foco de lo que yo quiero plantear, y es que el Estado tiene que tener una mirada más inteligente y más específica en cada uno de los casos donde una mujer denuncia un hecho que la damnifica. Hay que tener una mirada inteligente y una mirada superadora. Y lo que noto hoy es que estamos volviendo a un paradigma machista y patriarcal. A diferencia de lo que debería ser, y es que el sistema de protección de derechos de la mujer se estableció para asegurar sus derechos, hoy estamos empezando a vulnerar de vuelta los derechos de las víctimas. Porque yo he tenido situaciones que son insólitas. Yo he tenido mujeres que quieren desistir de la denuncia, tal y como me pasó a mí en mi primera causa, pero en hechos mucho menos graves, y que el hombre dice, mire, yo estoy viviendo de vuelta con mi señora, nos amigamos, la verdad que tuvimos un conflicto al momento en que tuvimos una separación, discutimos, y ahora estaba todo bien, estamos viviendo juntos, ella está embarazada de mí, estamos esperando un segundo hijo, logramos superar la crisis, y a lo mejor un hecho de una gravedad menor, ¿no? Por ahí fue una discusión donde hubo una amenaza, un exceso verbal, no violencia física, ¿no? Pero hay un montón de casos de esta naturaleza, y te dice, bueno, y yo fui a ver a la fiscalía me dice que no puedo desistir de la denuncia, no nos dejaron mediar más causas, hace 4 o 5 años, hasta hace 4 o 5 años nosotros logramos mediaciones en causas penales, que era una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque mediábamos hechos que el fiscal entendía que estaba para mediar, ¿no? O sea, no era una mediación en automático. Pero después hay un montón de situaciones de conflicto que se pueden dar a nivel de pareja y que realmente son mediables. Empezando por los conflictos económicos, ¿no? Por ahí, bueno, el tipo hace 7 meses que no me da plata, bueno, no me quedé sin trabajo. Bueno, ¿lo podemos mediar? Sí, lo podemos mediar. Ahora, ¿qué pasaba en aquella época? ¿No? Para que ustedes empiecen a tener una idea de las cosas que nosotros teníamos que enfrentar. Por ejemplo, el fiscal tenía una oposición fundada, el fiscal era vinculante para el juez, por lo tanto no había mediación, por más que la víctima quiera mediar, si el fiscal se oponía. Y a veces la oposición del fiscal estaba basada en informes de la oficina de asistencia a la víctima, ¿no? Entonces nos pasaba en muchos casos donde, por ejemplo, decían que la señora no estaba en condiciones de mediar porque la señora tenía una dependencia económica del sujeto imputado, o sea, como el hombre todos los meses le pagaba la cuota alimentaria y eso establecía una dependencia económica, no estaba en condiciones de mediar porque estaba su libertad puesta en tela de juicio, atento a esta dependencia económica.
Y después había otras causas en las cuales el hombre no le pagaba los alimentos, había una deuda. Entonces vos por ahí tenías un hecho en el cual era incumplimiento de los deberes de asistencia familiar más una causa de amenazas. Entonces vos decías, bueno, queremos mediarlo, y decían, no podemos mediar porque en este caso encontramos también violencia económica. Entonces yo decía, bueno, pero si el tipo no le pasa dinero, hay violencia económica, y entiendo que haya violencia económica. Entonces no podemos mediar. Ahora, si el tipo le pasa el dinero y todos los meses cumple con sus obligaciones que tiene para con sus hijos, hay dependencia económica y tampoco podés mediar. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la acción correcta que tiene que hacer el tipo? ¿Pasarle poquito, pasarle menos? Porque si el tipo, si le da, ¿por qué le da? Y si no le da, ¿por qué no le da? Es decir, bueno, el sistema no está bien, no está funcionando bien. Estamos partiendo de la base de una señora que quiere mediar y quiere resolver la causa. Me han pasado los casos más insólitos y diversos en esta situación. Tuve un hombre de 81 años que discutió con la señora, con la cual estaba casada hacía 60 años. La señora un día se enojó porque discutieron, como hacía 60 años que discutían, y se fue a hacerle de la denuncia, ¿no? Porque él le había dicho, hija de mierda, te voy a matar. Era algo así. Estoy cansada, estoy enojada, bueno, fue y le hizo la denuncia. Entonces al hombre lo excluyeron del hogar. A las 10 de la noche vino la policía, lo excluyó del hogar. Y el tipo se fue a dormir al auto que estaba en el garaje enfrente, durmió adentro del auto. A la mañana siguiente la señora dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo con el viejo? Entonces llamó a las hijas y lo fue a buscar al viejo al garage. Y entonces vinieron las hijas a verme a la defensoría con el señor para ver cómo podía hacer para dejar sin efecto la denuncia, porque en realidad ella no quería que lo echen de la casa. Y a nadie le importó escucharla a la señora. Porque lo que a lo mejor la señora quería, que no es en este caso, pero he tenido otros, es que el viejo haga un tratamiento para su problema de adicción al alcohol. Y nada más. Ella lo quiere, hacía un montón de años que estaba en pareja con él, quería nada más que el papá Estado lo obligue a su marido a hacer un tratamiento para el alcoholismo. Pero no quería ni separarse, ni echarlo de la casa, ni que él tenga una causa penal, ni que tenga una condena penal, ni nada. Porque era un buen tipo, era un buen marido, cumplía con sus obligaciones, pero tenía una mala bebida. Vieron, como decían las abuelas, tiene una mala bebida. Entonces el tipo, cuando se pasaba con la bebida, tenía un problema se le generaba cierta violencia. Y la señora lo único que quería era que él haga un tratamiento para el alcoholismo y para de esa forma evitar tener situaciones de violencia. No quería ni que vaya preso, ni que lo echen de la casa, ni nada. El Estado no lo escuchó, porque el Estado es machista y patriarcal en este caso, y entiende que la señora está en un ciclo de violencia, que la señora no tiene la posibilidad de decidir libremente, sin escucharla realmente cuáles son sus necesidades. Y ahí es donde entiendo yo que falla el sistema. Tenemos que empezar a escuchar a las víctimas también y entender qué es lo que ellas necesitan de respuesta gubernamental. Y la respuesta gubernamental en general no debe ser una sanción penal, no tiene que ser una condena, porque la condena a la larga termina siendo tanto peor para esa familia, aunque esté desmembrada, pero que en algún punto sigue habiendo una obligación familiar, por supuesto cuando hay hijos, ¿no? Que termina siendo disfuncional la respuesta del Estado para las necesidades de la víctima y de su círculo familiar. Y cuando la señora toma conciencia de eso, es cuando dice, no, yo no quiero llegar a esta instancia, yo no quería que lo vaya preso, yo quería que él deje de drogarse, yo quería que él me trate bien. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos disociados entre la necesidad de las víctimas y la respuesta que el Estado está dando. Si nosotros seguimos en esta línea, cada vez nos empezamos a separar más de la necesidad de las víctimas. Y cuando nos separamos más, volvemos al sistema de hace 20 y pico de años, en el cual estamos desoyendo a las víctimas y estamos generando un peor remedio que la enfermedad. Y el problema que se está dando hoy, que yo lo estoy empezando a notar, es que en esta situación actual, en cuanto al asesoramiento que se da a nivel social, el boca en boca, hoy se empieza a escuchar mucho el no le hagan la denuncia porque después es un quilombo, ¿no? O sea, muchas mujeres, a mí, pero nos ha pasado en juicios, que dicen, no, yo sabía, a mí me dijeron que no haga la denuncia porque iba a ser un lío bárbaro y que no iba a poder salir más de este lío, y la verdad que yo no quería todo esto. Entonces, eso es lo peor que nos puede pasar como Estado.
que las mujeres dejen de hacer las denuncias porque termina siendo tan nefasto el sistema que las vamos a terminar echando del sistema de denuncias y el sistema de protección. Entonces, cuando nosotros aplicamos un mismo remedio para todos los casos, estamos aplicando un mal remedio. Y cuando aplicamos un mal remedio, a la larga terminamos matando al paciente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que trabajar bien en los casos de violencia contra la mujer, escuchando bien a las mujeres, escuchando bien sus necesidades, trabajando con un abordaje múltiple, con psicólogos, con asistentes sociales, con abogados, para ver cuál es en definitiva la necesidad que ella tiene y cómo abarcarla. Y no importa qué es lo que diga en el relato del hecho, no importa salir a buscar, bueno, esto es una denuncia penal porque acá hubo una amenaza. Las mujeres no quieren eso en muchos casos sí, ahí tendrá que seguir los cauces correspondientes. Pero en los casos en los que no pasa eso, que la ciudad no quiere que el tipo vaya preso, tenemos que escucharlas y trabajar desde el foro de familia con herramientas mucho más adecuadas para la problemática que la persona va a traer. Bueno, más o menos ahí estaría lo que tenía ganas de decir. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. En definitiva, creo que, para cerrar, si no tenemos un abordaje inteligente, vamos a cometer muchos errores. En estos procesos se están cometiendo muchos errores. Hay gente que está muy vulnerada en sus derechos, hombres que son denunciados sin prueba y que sin prueba pierden su casa, el contacto con sus hijos. Y esto no nos puede pasar tampoco, porque a la larga en algún momento va a haber un caso que se haga mediático, algún problema, y cuando eso ocurra se va a empezar a debilitar el sistema de protección, y es algo que no debemos permitir. Tenemos que tener un abordaje inteligente, claro, y que esto sea una etapa superadora en los derechos de las mujeres. Y no, como alguna vez dijo Rita Segato en un documento que es muy interesante, que el feminismo nunca buscó cambiar la mano del opresor, sino que deje de haber opresores y oprimidos, ¿no? Entonces, no podemos pasar de un sistema patriarcal a un sistema matriarcal, porque tampoco va a durar, no sería razonable. Lo importante, me parece a mí, es tener un sistema más justo para todos, que tenga en cuenta las necesidades de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y también muchas veces tenemos casos de chicos que son huérfanos de padres vivos, sin que haya realmente elementos que lo justifiquen, y que de esta forma, mientras sigamos tolerando ciertas injusticias, a la larga vamos a terminar poniendo en peligro el sistema de protección. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé si alguno me quiere... Gracias, Cristian. Acá hay una pregunta que ya está en el chat, que te la leo. Dice, ¿qué cosas se deberían cambiar en la ley actual? Si la nueva ley corrigió algo, poco, bastante o nada, si puede hacer algún comentario sobre los 2 nenes mellizos de origen africano devueltos en una comisaría. Mira, yo creo que la ley... Argentina es una fábrica infinita de leyes. La verdad, somos una usina de leyes de imposible aplicación, de imposible conocimiento. Yo ya pierdo, yo ya no sé más qué ley es la vigente y cuál es la última actualización. No sé si tenemos que tener más leyes. Me parece que lo que tenemos que hacer es aplicarlas. La 26.485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, es una buena ley. Es una buena ley bien entendida, bien aplicada. Lo que falla, a lo mejor, son los operadores judiciales en este caso. Claro. Porque es lo que decía antes, ¿no? O sea, si la ley te impone a vos, en el artículo 28, que tenés que hacer una audiencia con el tipo, hacé la audiencia con el tipo. La ley lo dice bajo pena de nulidad. Los jueces no la hacen porque nadie se lo plantea. Si lo plantean, todo el mundo se escuda, bueno, ley de género, y al final de cuentas, vos no le estás dando derecho de defensa a las personas. O sea, hoy no existe el derecho de defensa en el fuero civil de las personas, y esto es grave, por 2 cosas. La primera, porque estás tergiversando los derechos de un montón de personas que se ven denunciados, y sin que le pregunten qué pasó, ni que puedan dar su versión del hecho, lo echan de la casa, se quedan sin sus hijos, sin nada. Primera cuestión. Y segunda cuestión, desde una mirada más feminista, si vos tenés un tipo que realmente es un asesino en potencia, vos lo único que hiciste fue echarlo de la casa sin darle ningún tipo de contención, sin decirlo, a ver, venga señor, a lo mejor el tipo es un loco, lo sometemos a una conversación con un equipo
interdisciplinario en 2 horas y más o menos tenemos un pantallazo si el tipo realmente necesita un abordaje mucho más serio o no. O a lo mejor la denuncia, el tipo viene, te da una explicación razonable y la denuncia se cae, porque también hay mucho de esto, ¿no? Que también hay situaciones de especulación, de conveniencia procesal, de juicios de divorcio, de problemas de pareja, y que realmente no tiene un asidero real las denuncias. Entonces tenemos que separar un poco la paja de trigo. Con respecto a la nueva ley, sí, por supuesto que corrigió. Hoy existe un panorama, un paradigma de protección integral del derecho de las mujeres, que realmente es importante, se da muchísima más atención a las cuestiones de género, y está muy bien que eso ocurra. Lo que deberíamos hacer es dar una nueva vuelta de página a esto, y tratar de hacer un abordaje inteligente en cada uno de los casos y entender realmente cómo funcionan cada uno de los casos y cuál es el remedio necesario a cada uno de los casos. Y con respecto a los 2 nenes africanos, la verdad que sí, quedé horrorizado, es un espanto, que aparentemente fue el papá adoptivo ahí en Bahía Blanca que se fue, los dejó ahí abandonados y se fue, ¿no? Hacía, creo que del mes de octubre del año pasado, que los había adoptado a estas 2 criaturas. Y la verdad que en algún punto, discúlpeme, pero me alegro por los chicos africanos, ¿no? Porque unos papás que son capaces de dejarlos abandonados ahí, no le iban a poder dar una vida muy feliz a esos pobres chicos. Así que ojalá que ahora sí estén en manos de una familia que los quiera de verdad y los cuide. Acá yo viene otra, el fallo Góngora, sí. Con respecto a Góngora, no es de aplicación directa, la verdad que el fallo Góngora lo que hace mención es a la imposibilidad de acceder a la suspensión de juicio a prueba. En algunos casos, Góngora hacía mención a un caso de abuso sexual, y después la Corte sacó ese fallo, y yo entiendo que a veces tiene una interpretación un poco exagerada, Góngora. Por suerte, en el fuero de la ciudad, la probation sigue funcionando como solución alternativa en los casos de violencia de género. En la justicia nacional, en algunos casos, es un poco más restrictivo. Yo creo que es un error, la verdad. No en caso de Góngora en sí, porque a lo mejor el caso de Góngora era una causa de abuso sexual, entonces tenía un componente un poco más violento, pero la verdad que cercenar el derecho o la posibilidad de acceder a una suspensión de juicio a prueba por el hecho de que es una mujer la denunciante y un hombre el imputado, me parece que es una locura, y viola el artículo 16 de la Constitución. O sea, si yo en un hecho determinado, entre 2 hombres, puedo acceder a una probation, y entre un hombre y una mujer no puedo, o si un hecho inverso, donde una mujer me amenaza o me pega, ella sí puede acceder a una probation y yo no, realmente eso viola el derecho de la igualdad ante la ley. Como yo les dije antes, yo no creo mucho en la sanción penal, por lo tanto cualquier medida alternativa a la sanción para mí es siempre bienvenida, porque en definitiva, como la pena tiene muy poco de utilidad, muy poco, las salidas alternativas son mucho mejores. Volviendo al caso de la señora que quería que el marido haga un tratamiento para el alcoholismo, es mucho mejor que el tipo haga una probation y durante ese trámite de probation de 1 año, de 1 año y medio, de 2 o hasta de 3 años, en el caso de una causa penal, tengamos al Estado observando y analizando la situación, cómo va evolucionando el tratamiento del señor, que durante ese tiempo el tipo tenga que ir a Alcohólicos Anónimos, que tengan que presentar un informe, un certificado de asistencia a Alcohólicos Anónimos una vez por mes, es mucho mejor y sirve más a los fines que la propia denunciante necesitaba que una condena de 6 meses de prisión en suspenso, que no nos aporta absolutamente nada. A la señora no le aporta nada, a los hijos de la señora no le aportan nada, y lo único que logramos con eso es que el tipo tenga mayor dificultad para conseguir un trabajo, mayor dificultad para poder asistir a los gastos del hogar, porque está estigmatizado con una denuncia, con una condena penal, porque esa condena le impide acceder a un trabajo formal, y entramos en una espiral descendente que tiene como única víctima al señor y a su círculo familiar también. Entonces tenemos que tener un abordaje también de perspectiva de futuro. Tenemos que ver, decir, bueno, ¿qué es lo mejor para este tipo? ¿Qué es lo mejor para su mujer? ¿Qué es lo mejor para los hijos?
Yo a veces tengo muchos casos en los cuales tengo que definir si hacer una suspensión de juicio o prueba o ir a juicio, porque tenés un conflicto de una pareja que recién se separa, que tienen chicos muy chicos, y que yo sé que la relación de ellos como expareja va a durar 10, 15 años más, porque tienen una nena de 7 y un varón de 5. O sea, estos tipos tienen que verse en el acto de la escuela, se tienen que ver cuando la nena haga el cumpleaños de 15, cuando el nene vaya, se reciba. ¿Cómo haces? O sea, tienen que tener un poco más de una relación más civilizada. Y ahí es donde el Estado tiene que trabajar entre ambas partes también. Por eso también a mí me parecía muy bueno las soluciones a través de la mediación. No sé, Amalia, si tiene alguna otra pregunta. No sé, a ver si hay alguna otra, me quedé escuchando. No, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que... Yo recuerdo, ya que no hay Ay, preguntas. Amalia, Sí, hola. sí, Ay, Paula, ¿cómo estás? dale, habla. Bien, ¿qué tal, doctor? Una Hola, consulta. Paula. Hola. El otro día yo estaba escuchando una persona, un juzgado, un secretario que contó, no voy a decir el número de juzgado, pero que a ellos les entran 4.000 causas por año en se dice juzgado civil de familia, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Que algunos son, a ver, una misma familia puede iniciar 2, 3 causas, ya sea alimento, vivienda, revinculación con el menor, pero que ellos tienen 4.000 expedientes por año nuevos y que van cerrando 2.500. Yo pregunto, no les alcanza ni la vida para leer eso, entonces es imposible que cada expediente tenga cara, son números. Sí, sí, totalmente. Por eso el trabajo es tan ineficiente. O sea, entra en una fábrica de chorizos. O sea, entra el caso, lo leen, tienen un formulario, no analizan nada, no escuchan a nadie, no hacen ninguna audiencia, sacan la cautelar, me cubrí. Si mañana el tipo la mata, yo argentino, yo le di la medida cautelar y otra cosa. Entonces, vemos que cada vez tenemos más leyes de género, pero los números de femicidios no bajan. Porque eso es Y a los innegable. menores, ¿logra escuchar a los menores que decían que ahora se escucha a los menores? ¿Es masivo o son casos puntuales? Mira, para que vos te des una idea, Paula, el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es el organismo de protección de la Ciudad de Buenos Aires de niños, niñas y adolescentes, tiene 36.000 expedientes en trámite. 36.000 expedientes, y la mayoría de los expedientes tienen mucho más de un niño, ¿no? Muchos más. O sea, pueden ser hermanitos, un expediente por ahí son 7, 8 hermanos. Entonces, ¿se escuchan a los niños? Sí, pero ¿Y pero qué vas a escuchar? ¿70.000 chicos en un año? vos ¿Quién lo imaginás, puede es muy hacer ahí? difícil. Aparte son expedientes que tardan mucho porque esos expedientes por ahí duran hasta la mayoría de edad. Y si durante la vida de ese niño o de ese adolescente, suponete, queda embarazada, tiene un bebé a los 15, 16 años, también ese bebé forma parte del mismo expediente, de alguna forma tutelar, ¿no? Que busca tutelar los derechos de los niños. Entonces lo mismo pasa con los tribunales de familia. Son expedientes que duran 15, 20 años, porque se van sumando Y los después, hijos. otro comentario que te quiero hacer, y no, por favor, no lo tomen a mal, pero también llama a una persona que le está pasando a una amiga para un divorcio, a un abogado de familia, bueno, para iniciarte la causa, $1.800, cuotas de 8.000 pesos, otro le pasó 90.000 y otro le pasó $5.000. Entonces, ¿qué decís? Y bueno, me banco como estoy porque no tengo la posibilidad de juntar esa plata si me hago cargo de la casa. Perdón que Totalmente. hable de la plata, no en esto, pero también pasa eso que nadie lo ve. Pero por supuesto que sí, tenés toda la razón del mundo, eso pasa. Imagínate para personas vulnerables, en lo que hablaba yo antes, de, bueno, si vos mañana vas a hacer una denuncia contra tu marido porque te pegó, vos vas, te reciben, te toman la denuncia y lo echan de la casa. Ahora, si mañana él va a decir, che, quiero volver a mi casa porque en realidad ella me mintió, o es mentira, o esto no pasó así, y bueno, él dice, venga con un abogado y tiene que caer en un abogado particular que le cobre por ahí lo que vos decís. Yo realmente no estoy muy al tanto de Bueno, pero cuánto cobra. ponele que el señor, no, pero ponele que, no estoy hablando, ponele que el señor fuera el que tiene el dinero, ¿no? Sí, Entonces va y contrata al mejor, no digo Rosenfeld, pero ponele uno bueno, mediático, y pone. De la otra parte, ¿qué conseguís? Una mamá del colegio que tiene una prima que recién que empezó, entonces siempre estás como en desigualdad.
con respecto a los abogados. El otro es más conocido, esta pobre contesta como pobreza. Sí, se puede dar, muchos casos se pueden dar de desigualdad de acuerdo al abogado. Mucho, yo te diría que la mayoría, el que no tiene plata consigue un medio pelo que le recomiendo a alguien que hace de todo un poco. Sí, pero el que tiene la pelea más fuerte en general es el varón, porque tiene muchas menos presunciones a favor que las mujeres. Porque bueno, lógicamente se buscó un sistema que preserve más a las mujeres por cuestiones obvias, ¿no? Porque, digamos, no nos resulta gratis a los hombres los 5.000 años de maltrato a la mujer. En algún punto hay que hacerse cargo de eso, y es lógico que haya un sistema en el cual tiene presunciones a favor de las mujeres porque han sido objeto de maltrato, y por eso tiene un sistema privilegiado. Pero fuera de eso sí puede haber algunos casos, Paula, en el cual la mujer lleve la de perder, sin dudas. No sé cómo funcionan los consultorios jurídicos. Yo sé que trabaja. Y mira, el de la UBA funciona bastante bien, son comisiones del práctico de la Facultad de Derecho, están comandadas, digamos, por un profesor o por un jefe de trabajo práctico, que es quien firma los escritos, y los juicios son llevados adelante por los alumnos. Tenés que tener ciertas condiciones, no ser propietario, pero bueno, por supuesto, como dice Paula, no es lo mismo el nivel de defensa que puede tener una comisión del práctico de la UBA versus un abogado. Claro, un abogado que te cobra un montón de guita, y bueno, que el tipo dedica todo su esfuerzo al servicio tuyo, que le pagaste un montón de plata. O Rosenfeld, que ahora está inhibida, no puede actuar. Rosenfeld está castigada. Sí. Te sacaba el 30% igual, ¿eh? No era mucho negocio. Y sí, puede ser. Igual estamos hablando de un universo muy reducido, porque hay mucha gente que no accede ni al asesoramiento legal gratuito por ignorancia. Entonces ese es el verdadero problema, porque Rosenfeld, a ver, siendo colega o lo que fuere, te cobra 5.000 pesos simplemente por tocar el timbre, pero hay abogados que están tratando de recibir trabajo, pero la gente no sabe cómo llegar a los abogados. Entonces lo más fácil es la denuncia penal, y todo lo que tendría que ser canalizado a través del sistema civil, como dice Cristian, de los medios alternativos, termina en un circo que no tiene freno, al que nos fedaron también la posibilidad de resolverlo alternativamente como se hacía antes, ¿no? Claro. Y a veces hacemos que hacemos y la realidad es que no hacemos nada, más que hacer que hacemos. Es mi crítica al sistema y muchas veces la impotencia de hacer algo más trascendente. Sí, también tenemos muchos, yo me acuerdo un caso de un chico que defendía, que tenía 5 hijos con una mujer, vivía en la Villa 31, él era cartonero, en realidad era guinchero, trabajaba, hacía changas en el puerto, y cuando no tenía changas, cartoneaba. Era un hombre muy ignorante, que apenas sabía leer y escribir, y tenía una mujer que tenía un problema grave de adicción, ¿no? Ella consumía mucha cocaína, y él, por suerte, no tenía ningún vicio más que fumar, como decía, a él le gusta fumar y nada más, ¿no? Entonces, el problema que había en este caso era que la señora, por ahí, para poder consumir, se iba a la casa del narco, que le vendía la droga, y se quedaba varios días con el tipo ahí, encerrada, consumiendo y cambiando, digamos, favores sexuales a cambio de la sustancia. Y este hombre no tenía herramientas como para poder tratar de darle un abordaje a la problemática de la señora, ¿no? Entonces, le mandaba mensajes de texto, la amenazaba, le decía que le iba a matar, que le iba a ir a buscar. Y un día, él vuelve a trabajar a la casa, entra, y la señora estaba consumiendo cocaína adelante de los chicos, ¿no? Entonces se sacó, le empezó a pegar, le pegó 3, 4 bifes, y la mina se escapó, se fue a hacer la denuncia, y claro, hubo un abordaje penal al tema, porque ella hizo una denuncia por lesiones y amenazas, y declaró en contra de él la hija mayor, que tenía 17 años.
Cuando logramos llegar al juicio, claro, la hija menor también estaba consumiendo con la madre y la hija mayor, que tenía 17, iba con la mamá a la casa del narcotraficante que las dos consumían. Y me acuerdo que llegamos a juicio, cuando llegamos a juicio habían pasado dos años del hecho y afortunadamente la nena, porque la verdad tenía 19 años al momento del juicio, era una chica muy jovencita, declaró a favor del papá en el juicio. Y ella decía, bueno, mi papá hacía lo que podía para ayudarnos. O sea, el tipo era muy ignorante, no tenía redes sociales, no tenía redes familiares, no tenía un conocimiento mínimo, no tenía herramientas más que la brutalidad, ¿no? Decía, te voy a ir a buscar, te voy a cagar a piña, ¿cómo puede ser que estás con ese tipo, con la nena? Bueno, y el tipo nunca encontró una solución, herramientas del Estado para ir a denunciarla a ella, porque estaba sometiendo a los niños a situaciones que no tenían que pasar. No había una ley de salud mental que le dé un respaldo para tratar de encontrar un abordaje hacia su problema de adicción. Y al final lo terminaron condenando por las amenazas y después la causa esa me acuerdo que prescribió, por suerte la logró zafar la condena. Pero ahí te das cuenta cómo una persona que no tiene recursos económicos no puede acceder a nada de todo esto, ¿no? Hay un montón de mecanismos que no puede utilizar porque no tiene las herramientas, porque no tiene los conocimientos y porque no tiene los recursos. Son hechos desgraciados y de estos hechos hay enorme cantidad. Entonces habría que empezar a desarrollar un sistema que busque también un abordaje más integral a estos conflictos. Hoy hay un enorme problema de adicción. Eso genera siempre respuestas penales, porque todo termina en el fuero penal, y el fuero penal a lo largo de los años ha pasado de ser la última ratio, como nos cuentan los libros, que de hecho penal es la última opción que tiene el Estado, a ser la única ratio. O sea, la única opción que tiene el Estado para abordar los problemas de la gente es a través del sistema penal. El sistema penal, como les dije antes, no sirve más que para administrar dolor y generar más perjuicio a las personas, y lejos estamos nosotros de poder resolver algo. Entonces tenemos que volver a desandar un poco el camino, ¿no? Desde la última ratio a ser la última y no la única, y poder empezar a ver dónde los problemas surgen desde una primera instancia, empezar a desarrollar mecanismos sociales que contengan a las personas desde antes que tengan que caer en el sistema penal. No sé si hay alguna pregunta más, Amalia. Acá hay algo que dice que la defensa del imputado en violencia de género está claramente en desventaja contra el Ministerio Público Fiscal, que tiene toda una estructura dedicada a perseguir a los imputados mediante diferentes áreas específicas. ¿La Defensoría tiene áreas específicas? Como tiene, sí. Por ejemplo, yo sé que en el Ministerio Público Fiscal, porque yo estuve, está la OFABIT. No sé cómo es la Defensoría. Nosotros no tenemos, o sea, el Ministerio Público Fiscal tiene fiscalías especializadas en género, sí. Y después tiene una estructura enorme que es la OFABIT, que es la Oficina de Violencia de Género, o de violencia contra las personas, y ellos tienen psicólogas, tienen asistente social, y ellas están dedicadas de lleno al trabajo y la contención de las personas, de las mujeres víctimas de violencia de género. Sí, la estructura de la Fiscalía versus la estructura de la Defensoría es de 10-1. Entonces, pero esa es la historia siempre de los defensores. La defensa siempre está en manos de yo solo. Yo soy el único que lo defiende, mi equipo de colaboradores, y después del otro lado el fiscal tiene su fiscalía a pleno, más todos los organismos públicos y privados del país. O sea, las fuerzas de seguridad, los hospitales, las empresas, todo está a favor de la fiscalía. El pobre sujeto que tiene que soportar la carga de la investigación solamente me tiene a mí, y es lo que puedo hacer. Entonces, siempre estamos en desventaja. A ver, acá hay otra cosa, dice, en defensa del imputado, no solo la FABIT, también tienen fiscalía, sí.
Bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta, la verdad que fuiste muy claro, me parece perfecto, pero bueno, no sé, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, te agradecemos un montón. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Espero no haberlas gracias. aburrido. No, al contrario, no, fue muy claro todo. Y bueno, esto se está grabando y después nosotros lo vamos a subir con tu autorización a Por nuestro supuesto. canal de YouTube. Bueno, Dale, muchísimas Amalia. gracias, Cristian. Y bueno, el Foro Mujeres Mercosur te recibe cuando quieras, nuevamente. Bueno, muy amable, ¿eh? Son muy amables, la verdad, por haberme dado este espacio. No, al contrario. Muchas gracias a vos por haber colaborado. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, después les haremos llegar nuestra próxima charla. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa les avisamos, tenemos la página web que es foromujeresmercosur.org. Está lejos. Tengo que esperar. María Inés, tenés que... Ahí está, ya estamos. A ver.